Hay momentos en la vida en los que somos testigos de una crueldad tan profunda que nos cambia para siempre. En la ciudad fronteriza de Hollow Creek, mantenían a una mujer en una jaula y la llamaban salvaje, indomable, menos que humana. Los habitantes del pueblo se reunían para burlarse de su sufrimiento y apostaban por su supervivencia como si no fuera más que un animal herido. Entonces, un hombre de las montañas llamado Silas Cord bajó de las tierras altas. Era callado, curtido, y pagó su precio sin dudarlo. El pueblo se rió cuando se la llevó, convencido de que ella sería su ruina. Pero en el mes siguiente, ocurrió algo que sacudiría los cimientos de Hollow Creek. ¿Qué podía revelar el simple acto de misericordia de un hombre sobre la vergüenza de todo un pueblo? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Hollow Creek no siempre fue un lugar donde se encerraba a los seres humanos en jaulas. Hubo un tiempo, según cuentan los ancianos, en el que las cosas eran diferentes, en el que los vecinos se ayudaban unos a otros durante los duros inviernos, cuando la palabra de un hombre significaba algo, cuando las campanas de la iglesia los domingos por la mañana llamaban a la gente a algo mejor que ellos mismos. Pero eso fue antes de que se agotara la plata en las minas cercanas, antes de que el ferrocarril los dejara de lado para tomar una ruta 20 millas al sur, antes de que la desesperación convirtiera a las buenas personas en algo que no habrían reconocido en un espejo. La ciudad se encontraba en un valle poco profundo donde Hollow Creek, poco más que un hilo de agua a finales del verano, serpenteaba entre colinas cubiertas de pinos y salvia. La calle principal era un tramo de tierra de 400 metros, flanqueado por edificios desgastados, que se inclinaban como ancianos cansados de estar de pie. Estaba el Salón Mackenzie, la estructura más grande del pueblo, con su fachada falsa pintada de un rojo descolorido. La tienda general, regentada por una pareja noruega llamada Larson, que había perdido a 2 hijos a causa de la fiebre y no había vuelto a sonreír desde entonces. La herrería, donde Tom Brennan seguía haciendo un trabajo honesto cuando no estaba bebiendo para olvidar los recuerdos de la guerra. Una iglesia con un campanario ligeramente inclinado hacia el este, presidida por el reverendo Howard Pritchard, un hombre que podía citar las escrituras con la misma facilidad con la que contaba cartas. Y luego estaba la oficina del sheriff, donde Dalton Mercer mantenía el orden como un hombre mantiene el orden sobre una jauría de perros, con la fuerza suficiente para mantener su posición, pero no tanta como para que los perros olvidaran que tenían hambre. Mercer había sido sargento de caballería y todavía llevaba su chaqueta azul con la raya amarilla, aunque ahora estaba manchada por años de tabaco y compromisos morales. Era un hombre corpulento, que se estaba volviendo gordo en la mediana edad, con un bigote que se peinaba con orgullo y unos ojos pequeños que calculaban el beneficio en cada situación. Fue Mercer quien dispuso que se construyera la jaula en la plaza del pueblo, no porque lo exigiera ninguna ley, sino porque ciertos tipos de entretenimiento atraían a gente de los ranchos y campamentos mineros de los alrededores, y la gente con dinero en los bolsillos era buena para los negocios. La jaula se encontraba cerca del viejo árbol de los ahorcamientos, una reliquia de cuando Hollow Creek fingía impartir justicia rápida. Estaba construida con barras de hierro recuperadas de la mina abandonada. Tenía unos 2,5 metros de lado, apenas lo suficiente para que una persona pudiera estar de pie sin protección contra el sol, la lluvia o los fríos vientos que bajaban de las montañas. Allí era donde la tenían recluida. La mujer sin nombre, o más bien con demasiados nombres, ninguno de ellos dado con amabilidad. La gente del pueblo la llamaba la salvaje o la indómita, o cosas peores que la gente decente no repetiría, pero que de todos modos susurraba. La habían traído 6 meses antes un par de comerciantes que se dedicaban al comercio de pieles y cualquier otra cosa que les reportara beneficios. ¿Dónde la habían encontrado? ¿Cómo había llegado a estar en su poder? Eran preguntas que nadie se atrevía a hacer con demasiada delicadeza. El sheriff Mercer les había pagado $20 y calculó que podría recuperar 10 veces esa cantidad gracias a la curiosidad y la crueldad de la gente. Tenía aspecto de mestiza, con el pelo oscuro enredado y enmarañado que le caía por los hombros, la piel del color del cobre envejecido y unos ojos que tenían el verde europeo y algo más antiguo, algo que había contemplado estas tierras mucho antes que cualquier hombre blanco.
Su ropa era poco más que harapos, un vestido roto que en otro tiempo pudo haber sido un dokin, pero que ahora apenas era decente. Estaba delgada, medio muerta de hambre, marcada con cicatrices en los brazos y la espalda que hablaban de una violencia que ningún ser humano debería soportar. Pero eran sus ojos los que la gente recordaba, incluso enjaulada, incluso quebrantada por los horrores que la habían llevado a ese lugar. Había algo en esos ojos que incomodaba a ciertos hombres, una especie de testimonio, una negativa a apartar la mirada o bajar la cabeza. El reverendo Pritchard lo llamaba el desafío del diablo. Clara Mackenzie, que había visto más crueldades de la vida que la mayoría y las juzgaba con menos dureza, lo llamaba de otra manera, la última brasa de un fuego que no se apagaba del todo. Clara dirigía el salón con mano firme y un agudo ojo para la naturaleza humana. En otro tiempo, había sido una mujer atractiva y a sus 45 años aún se comportaba con una dignidad que hacía que incluso los vaqueros más rudos cuidaran su lenguaje en su presencia. Había venido al oeste después de enterrar a su marido, víctima del cólera, y descubrió que tenía talento para los negocios y que no le apetecía volver a casarse. Servía whisky y tenía habitaciones en el piso de arriba para las chicas que trabajaban para ella, a las que pagaba un salario justo y protegía con uñas y dientes. En un pueblo que había perdido el rumbo, Clara Mackenzie se aferraba a su propio código con una obstinación que le granjeaba el respeto incluso de aquellos que murmuraban a sus espaldas. Fue Clara quien intentó interceder a su manera. Acudió al sheriff Mercer después de la primera semana, cuando quedó claro que la mujer de la jaula estaba siendo tratada peor que cualquier animal. «Esto no está bien, Dalton», le dijo, de pie en su oficina con los brazos cruzados. «Haya hecho lo que haya hecho, sea lo que sea, sigue siendo un ser humano». Mercer se había recostado en su silla, con las botas sobre el escritorio, y había esbozado esa sonrisa untuosa que le caracterizaba. «Es una propiedad, Clara, legal y legítima. Tienes una factura de venta que dice lo contrario. ¿Desde cuándo comerciamos con personas? Desde siempre, si nos remontamos lo suficiente. Además, ella es medio salvaje de todos modos. Probablemente sea más feliz al aire libre que en Clara se había marchado antes de decir algo que le granjeara un enemigo que no podía permitirse. Pero había empezado a dejar comida cuando nadie la veía. Pan, queso, una cantimplora con agua limpia, pequeñas misericordias que probablemente significaban la diferencia entre la vida y la muerte, aunque la mujer enjaulada nunca las reconociera. Nunca mostraba con palabras o gestos que reconocía la bondad cuando se le ofrecía. El pueblo se había acostumbrado a la jaula, como la gente se acostumbra a cualquier cosa si la ve durante mucho tiempo. Pasaban por delante de ella de camino a la tienda o al salón, sin apenas mirar a la figura acurrucada en su interior. Los niños se retaban entre ellos a acercarse, a meter palos entre los barrotes hasta que sus madres los llamaban para que se marcharan. Los sábados por la noche, cuando los mineros y los peones de las granjas llegaban con dinero y el valor que les daba el whisky, se hacían apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría. Algunos decían que moriría antes del invierno. Otros decían que era demasiado mala para morir, que les sobreviviría a todos por puro despecho. Fue en una de esas tardes de sábado, cuando el sol otoñal se ponía y el aire traía los primeros indicios del frío invernal, cuando Silas Cord llegó a Hollow Creek. Bajó de las tierras altas, como hacía una vez al mes, conduciendo una mula de carga cargada de pieles, y montando un caballo gris que había visto tantos años y kilómetros difíciles como su dueño. Silas era un hombre de montaña de la vieja escuela, de los que ya se estaban volviendo raros a medida que la frontera se cerraba y los lugares salvajes se reducían. Medía 1,80 m con sus mocasines. Era delgado y curtido como un viejo árbol doblado por el viento, pero no roto. Tenía el pelo oscuro, salpicado de canas que le llegaban más allá del cuello. Su rostro estaba surcado por profundas arrugas causadas por el sol y el clima, y sus ojos eran de un azul pálido como el hielo glacial. Hablaba poco y necesitaba aún menos, ganándose la vida con trampas en invierno y cazando pieles en verano. Llevaba casi 10 años acudiendo a Hollow Creek en busca de suministros y en todo ese tiempo, la mayoría de la gente no podía decir que supiera mucho más de él que su nombre y su oficio. Era honesto en sus tratos. Pagaba en monedas o con productos, nunca causaba problemas y nunca se quedaba más tiempo del necesario. Pero ese día en particular,
Silas Cord hizo algo que nadie esperaba. Detuvo su caballo en la plaza del pueblo, justo delante de la jaula, y se quedó allí sentado durante un largo rato, mirando a la mujer que había dentro. Ella le devolvió la mirada, con esos ojos verde-marrones que se encontraron con los suyos sin miedo ni súplica. Solo esa mirada firme que hacía que la mayoría de la gente apartara la vista. Silas desmontó lentamente, ató su caballo a la barandilla y entró en la oficina del sheriff Mercer. Los que lo vieron sentir un cosquilleo, quizás curiosidad, o la sensación de que algo estaba a punto de cambiar en el transcurso normal de sus días. Dentro de la oficina, la conversación fue breve. Silas hizo una pregunta. ¿Cuál es su precio? Mercer, intuyendo una oportunidad, nombró una cifra con la que se podría comprar un buen caballo y una silla de montar. Silas contó el dinero y las monedas de oro sin regatear. Firmó el contrato de compraventa que legalizaba la transacción según las normas de la época y salió al exterior. La multitud que había comenzado a reunirse observó en silencio mientras Silas abría la jaula. Mercer lo había seguido. Le entregó la llave con una sonrisa que sugería que esperaba divertirse con esto. La mujer no se movió al principio, ni siquiera cuando se abrió la puerta. Silas dio un paso atrás, dejándole espacio, y esperó con la paciencia de un hombre que había pasado años observando los rastros de los animales. Finalmente, lentamente, ella salió. Se puso de pie sobre unas piernas que temblaban por la falta de uso y entrecerró los ojos ante la luz de la tarde. Silas se quitó el abrigo, una prenda de lana gruesa forrada de piel, y se lo tendió. Ella lo miró a él, con algo que podría haber sido sospecha o incomprensión ante el hecho de que alguien le ofreciera calor sin exigirle nada a cambio. Por el viaje, dijo Silas, con voz tranquila y áspera por la falta de uso. Hace frío en las montañas. Ella tomó el abrigo después de un largo momento y se lo puso. Silas caminó hacia su caballo, montó y le tendió la mano. La mujer miró esa mano, los rostros de la gente del pueblo que se había reunido a su alrededor, la sonrisa burlona del sheriff Mercer. Entonces tomó la mano de Silas y él la subió detrás de él con una fuerza que desmentía su delgada complexión. Mientras salían de Hollow Creek, dirigiéndose hacia las montañas que se alzaban púrpuras y oscuras en la distancia, la gente del pueblo comenzó a reír y a hacer sus predicciones. Ella lo apuñalaría antes de llegar a su cabaña. Ella huiría al desierto y moriría de exposición. Ella causaría más problemas de los que valía cualquier mujer, salvaje o civilizada. Solo Clara Mackenzie, que observaba desde la puerta de su salón, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, todos se equivocaban. Había algo en la forma en que aquel hombre de las montañas había mirado a la mujer en la jaula, no con deseo o posesión, sino con algo más simple y más raro. Reconocimiento, tal vez el reconocimiento de un ser humano que ve a otro y decide que eso es suficiente. El sol se ponía cuando Silas y su pasajera sin nombre desaparecieron entre los árboles, dirigiéndose hacia el interior, donde el aire se enrarecía y las únicas leyes eran las que cada hombre llevaba en su corazón. El viaje hacia las montañas duró casi 3 horas, siguiendo un sendero que se hacía más difuso con cada kilómetro, hasta convertirse en poco más que un hilo de tierra removida que serpenteaba entre pinos imponentes. La mujer, Sarah, aunque Silas aún no sabía su nombre, se sentó rígida detrás de él en el caballo, con las manos agarradas a la silla en lugar de a su cintura, manteniendo tanta distancia como le permitía la disposición. No dijo nada y Silas no la presionó. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio era un lenguaje en sí mismo, y esta mujer tenía innumerables razones para no confiar en nada ni en nadie. El aire se enfrió a medida que subían, trayendo consigo el aroma limpio de la resina de pino y el olor mineral de la piedra. Un halcón volaba en círculos sobre sus cabezas, aprovechando las corrientes térmicas invisibles a simple vista. En algún lugar a lo lejos, un alce bramó, y su llamada solitaria y evocadora resonó en los valles. La mujer se estremeció al oír el sonido, tensando todo su cuerpo, y Silas lo sintió a través de la silla de montar. «Solo es un alce», dijo en voz baja, «un macho llamando a su hembra. Lo hacen en esta época del año». Ella no respondió, pero parte de la tensión se alivió en su cuerpo. «Pequeñas misericordias», pensó Silas.
pequeños pasos. Su cabaña se encontraba en un claro excavado en el bosque por un incendio ocurrido hacía mucho tiempo, ahora cubierto de pinos nuevos, aún jóvenes y delgados en los bordes. Cerca discurría un arroyo, la cabecera del mismo arroyo hueco que daba nombre al pueblo, aunque aquí arriba era claro y frío y estaba lleno de truchas. La cabaña en sí era una construcción sólida, hecha con troncos que él mismo había cortado y tallado, con una chimenea de piedra que tiraba bien y un techo que había resistido 12 inviernos sin goteras. Había un pequeño granero para el caballo y la mula, un cobertizo para almacenar provisiones y pieles, y una quietud que lo cubría todo como nieve recién caída. Silas desmontó y le volvió a ofrecer la mano. Esta vez ella la ignoró, deslizándose del caballo por su propio pie y tambaleándose ligeramente al tocar el suelo. Sus piernas habían estado confinadas demasiado tiempo en esa jaula. Se apoyó en el costado del caballo, se estabilizó y miró a su alrededor con el cansancio de una criatura que había aprendido a trazar todas las rutas de escape antes que nada. «Las cabañas están allí», dijo Silas, señalando con la cabeza hacia la estructura. «Puedes dormir dentro o fuera, tú eliges. Hay un arroyo justo detrás de esos árboles, por si quieres lavarte. Yo me ocuparé de los animales y encenderé el fuego». Ella lo miró fijamente, con esos ojos extraordinarios que buscaban la trampa en su rostro. El ángulo, el momento en que la misericordia se revelaría como otra forma más de crueldad. Cuando habló, su voz era ronca por la falta de uso, moldeada por un acento que tenía trazas de lenguas más antiguas que el inglés. ¿Por qué? Solo esa palabra, pero contenía multitudes. ¿Por qué comprarme? ¿Por qué traerme aquí? ¿Por qué hablar como si tuviera opciones? ¿Por qué fingir amabilidad? Silas la miró fijamente a los ojos. Porque ningún ser vivo debería estar encerrado así. Porque yo tenía el dinero y tú necesitabas salir. Eso es todo. Nada es nunca todo, dijo ella. Y en esas palabras había toda una vida de amargo conocimiento. Es justo, reconoció Silas. Entonces añade esto. No tengo más expectativas que las de que te quedes aquí hasta que decidas qué quieres hacer a continuación. Eres libre de marcharte cuando quieras. No te detendré, no te seguiré, no reclamaré ningún derecho sobre ti, a pesar de lo que diga ese papel. Pero si te quedas como una mujer libre, no como una sirvienta ni nada por el estilo. Claire. Ella lo estudió durante un largo momento, luego se dio la vuelta y caminó hacia el arroyo sin decir otra palabra, todavía envuelta en su abrigo. Silas la vio marcharse y luego se dispuso a realizar sus tareas vespertinas. Desencilló el caballo y la mula, les dio grano y agua, y apiló las pieles en el cobertizo. Encendió el fuego en la chimenea de la cabaña, puso agua a hervir, preparó un sencillo guiso con carne seca de venado y tubérculos, y puso café a hervir. Cuando cayó la noche y bajó la temperatura, la oyó moverse fuera, dejó la puerta de la cabaña abierta y colocó una linterna justo dentro, de modo que su luz se derramara en señal de bienvenida, sin obligarla a entrar en su fuente. Comió su ración de guiso, dejó la olla colgada sobre el fuego para que se mantuviera caliente y se acomodó en su silla con el desgastado diario de cuero en el que anotaba sus observaciones, notas sobre los patrones climáticos, los movimientos de los animales y los cambios de estación. Pasaron las horas y el fuego se redujo a brasas. Afuera, la oyó recoger leña, los pequeños ruidos de alguien que intentaba moverse en silencio, pero sin práctica, en estos bosques en particular. Resistió el impulso de ir a ayudarla, comprendiendo que en ese momento su independencia era más importante que la eficiencia. Finalmente, apagó el fuego, dejó la puerta abierta y se estiró en su cama. Una simple estructura de cuerda y lona con mantas de lana. A través de la puerta abierta, podía ver la pequeña hoguera que ella había encendido para sí misma en el borde del claro. Podía ver su silueta sentada junto a él, envuelta en su abrigo y una manta que debía de haber cogido del granero. Ella observaba la cabaña, lo observaba a él, esperando lo que fuera que viniera después. Silas cerró los ojos y dejó que el sueño lo invadiera, confiando en que el mañana se desarrollaría como debía. Se despertó y vio que ella ya no estaba junto al fuego, y por un momento se preguntó si al fin y al cabo había huido. Entonces oyó un ruido en el granero y se relajó. ¿Estaba comprobando los animales o tal vez solo buscando un refugio que le pareciera más seguro que la cabaña?
Se levantó, reavivó el fuego, preparó café y gachas de maíz con miel. Cuando ella apareció en la puerta, cautelosa como un ciervo en un salegar, él señaló la olla. Hay comida si quieres. Café también. Ella entró por primera vez, moviéndose junto a la pared, manteniendo la máxima distancia entre ellos. Sus ojos lo catalogaban todo. El rifle sobre la puerta, los cuchillos sobre la mesa, las ventanas, la distribución, cálculos de supervivencia que se hacían automáticos por necesidad. Silas sirvió café en una taza de hojalata, la puso sobre la mesa junto con la olla de gachas y una cuchara, y luego se llevó su propio desayuno fuera para sentarse en el tocón que usaba para cortar leña, dándole espacio, dejándola comer sin ser observada. Cuando ella salió, la taza y el cuenco estaban vacíos. Los dejó en el banco junto a la puerta y lo miró al otro lado del claro. Me llamo Sarah, dijo. Sarah Whitehorse. El nombre salió como algo precioso que estaba probando, para ver si se mantendría en el aire entre ellos o se rompería como la frágil cosa en la que se había convertido. Silas Cord, respondió él. Encantado de conocerte, Sarah Whitehorse. Algo cambió en su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero sí un relajamiento de la dureza de su boca, como si oír su nombre pronunciado con respeto fuera agua para tierra reseca. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo cuidadoso. Al principio, Sarah dormía en el granero. Luego, tras una semana en la cabaña, pero pegada a la pared del fondo, envuelta en las mantas que Silas le había dado. Se estaba recuperando físicamente. Las heridas de los brazos y la espalda se estaban cicatrizando, y las mejillas hundidas se iban rellenando gracias a las comidas regulares. Pero las heridas más profundas tardarían más en curarse. Silas lo sabía por experiencia propia. Ella empezó a ayudar sin que se lo pidieran, trayendo agua del arroyo, recogiendo leña, observando cómo preparaba la comida y luego haciéndose cargo de algunas de esas tareas. Se comunicaban principalmente a través de gestos y demostraciones. Silas le enseñaba cómo mantener el fuego durante la noche, cómo saber cuándo estaba listo el café, cómo interpretar el tiempo por el cielo. Sarah demostró ser rápida para aprender y aún más rápida para recordar. Fue al 10º día cuando el sheriff Mercer llegó a caballo, acompañado de 2 hombres que Silas reconoció como peones del rancho Double J. Sarah estaba dentro de la cabaña cuando llegaron, pero apareció en la puerta al oír los caballos, con todo el cuerpo tenso. «Buenos días», saludó Mercer, sin desmontar, en una calculada muestra de autoridad. «Pensé en venir a ver cómo le iba con su compra». «Todo va bien», respondió Silas, con tono neutro. «Agradezco su interés. Verá, esa es la cuestión», continuó Mercer, con esa sonrisa untuosa. «He recibido algunas quejas de ciudadanos preocupados, preguntas sobre la corrección, sobre si un hombre civilizado debería tener aquí a una mujer india sin la documentación adecuada, sin la supervisión de los valores cristianos. «No soy india», dijo Sarah desde la puerta, con una voz que resonó con claridad en el claro. «Soy mitad Cheyenne, mitad irlandesa, y no me retienen aquí. Estoy aquí por elección propia». La sonrisa de Mercer se amplió. «Bueno, ahora habla. Eso es algo, pero la ley sigue siendo la ley, y hay procedimientos para este tipo de cosas. Influencias civilizadoras, requisitos educativos, orientación moral. Sé leer y escribir en 3 idiomas», interrumpió Sarah. «¿Y tú?» Uno de los peones resopló rápidamente, reprimiendo la risa. El rostro de Mercer se ensombreció. «Puede ser, pero no cambia nada». Silas intervino con voz tranquila, pero con un tono cortante como el acero recién forjado. «Tú me la vendiste, de forma legal y adecuada, con papeles firmados y todo. ¿Ahora dices que esos papeles no valen ni la tinta con la que están impresos? Digo que hay formas de hacer estas cosas. Matrimonios adecuados, por ejemplo, uniones legales reconocidas por el territorio. De lo contrario, la gente habla, y cuando la gente habla, a veces la ley tiene que intervenir». La amenaza flotaba en el aire, clara como el agua de montaña. «Hazlo a nuestra manera, según nuestras condiciones, o encontraremos motivos para causar problemas». Silas sintió como la ira se encendía en su pecho. No era la ira ardiente y rápida de la juventud, sino la furia fría de un hombre que había visto demasiadas injusticias disfrazadas de lenguaje justo. «¿Cuánto tiempo tenemos para considerar este consejo?», preguntó Silas, manteniendo un tono de voz tranquilo.
Oh, diría que una semana debería bastar. Te da tiempo para ir a la ciudad, ver al juez de circuito y arreglar las cosas. De lo contrario, Mercer se encogió de hombros. Bueno, no puedo decir lo que podría pasar. Las autoridades territoriales ven con malos ojos las situaciones irregulares. Se tocó el sombrero en señal de cortesía fingida y dio la vuelta a su caballo, seguido por los peones del rancho. Mientras se alejaban, Sarah bajó de la cabaña y se acercó a Silas. «Quiere utilizarme en tu contra», dijo en voz baja. «Encontrará alguna ley, alguna normativa, alguna excusa. Eso es lo que hacen los hombres como él. Lo sé. Deberías echarme antes de que te causen problemas que no te mereces». Silas se volvió para mirarla de frente. A la luz de la mañana, con el rostro limpio y el cabello empezando a recuperar su brillo, con la comida y el descanso suavizando los bordes afilados del hambre, estaba impresionante. Pero eso no era lo que le llamaba la atención. Era la feroz inteligencia de sus ojos, la fuerza que el encarcelamiento no había quebrado, la dignidad que ninguna degradación había logrado destruir por completo. «¿Quieres irte?», preguntó él. Ella lo miró fijamente. «No. Entonces lo resolveremos, juntos». Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, ahora dentro de la casa, con la distancia entre ellos reduciéndose gradualmente, Sarah le explicó lo que significaban las palabras de Mercer. El matrimonio como protección, como escudo legal, la hipocresía de los hombres que la habían encerrado y ahora exigían una unión cristiana adecuada, la burla que suponía todo aquello. «Tiene razón en una cosa», dijo Silas cuando ella terminó. «Un matrimonio legal les dificultaría interferir. No sería real. No tendría por qué serlo. Solo un acuerdo sobre el papel por el bien de la ley. Conservarías tu libertad, tus opciones, pero tendrías un nombre legal, una posición legal. Les resultaría más difícil reclamar cualquier autoridad sobre ti». Sarah se quedó callada durante un largo rato, mirando fijamente el fuego. Cuando habló, su voz transmitía el peso de demasiadas traiciones, demasiadas promesas falsas. «¿Y qué querrías tú de este acuerdo? Nada más de lo que tenemos ahora. Habitaciones separadas, si eso es lo que prefieres. Tu propia vida. No busco una esposa más que de nombre Sarah. Solo busco mantener a los lobos lejos de la puerta». Ella se volvió hacia él, escudriñando sus rasgos curtidos a la luz del fuego. «¿Por qué? ¿Por qué hacer esto por un extraño, por alguien a quien todo el pueblo llama salvaje?» «¿Por qué?», dijo Silas, y su voz transmitía una tristeza que provenía de viejas heridas que nunca habían cicatrizado del todo. «Hace 12 años no pude salvar a mi esposa y a mi hija cuando llegó la cólera. No pude hacer nada más que verlas morir y enterrarlas en un suelo demasiado helado para cavar tumbas adecuadas. Entonces juré que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitara, no dejaría pasar el momento. Pues bien, este es el momento. Aquí está la oportunidad. Y aquí estoy yo, preguntándote si la aceptarás». El silencio se prolongó entre ellos, lleno del crepitar de la leña ardiendo y el canto lejano de un pájaro nocturno. Finalmente Sarah asintió. «Con una condición», dijo. «Dime cuál es. Enséñame todo lo que sabes sobre cómo vivir en estas montañas, cómo cazar, rastrear, sobrevivir, cómo ser libre como tú. Así, si alguna vez tengo que huir de nuevo, sabré cómo hacerlo». Silas extendió la mano hacia ella. Trato hecho. Sarah le cogió la mano y por primera vez desde que él la había encontrado en aquella jaula, casi sonrió. Fue algo pequeño, frágil como el hielo recién formado en un estanque, pero estaba ahí. Afuera, la primera nevada del otoño comenzó a caer, suave y silenciosa, cubriendo el mundo de blanco. Febrero trajo el frío más intenso, el que hacía que los árboles crujieran como disparos de rifle y congelaba el aliento antes de que saliera de la boca. Pero también trajo una cercanía nacida de la necesidad y algo más profundo, una compañía genuina. La cabaña se había convertido en un mundo en sí misma, un pequeño universo donde dos almas dañadas encontraron la manera de curarse mutuamente a través de la presencia y la paciencia. Una noche, mientras el viento sacudía las contraventanas y la nieve se acumulaba contra las paredes, Silas finalmente habló de lo que había estado cargando durante 12 años, la culpa que lo había llevado a estas montañas y lo había mantenido allí. «Debería haberlo sabido», dijo, mirando fijamente su taza de café. «Sobre el cólera,
Había señales en el último pueblo por el que pasamos, gente enfermándose, muriendo. Debería haber seguido adelante, haber encontrado agua limpia, algo. En cambio, acampé junto a un arroyo que debía de estar contaminado río arriba. Los maté como si los hubiera envenenado yo mismo. Sarah dejó su trabajo de abalorios y lo miró fijamente. ¿Sabías que el agua estaba en mal estado? No, pero ¿tenías motivos para sospecharlo? No exactamente, pero debería haberlo hecho. Silas, su voz era firme, cortando su espiral de autoculpabilidad. No puedes castigarte por no saber algo que era imposible de saber. La chalera llega como un rayo, golpea donde quiere. Tú no la trajiste sobre ellos. Se suponía que debía protegerlos. Y se suponía que yo debía proteger a mi familia, dijo Sarah en voz baja. Me escondí mientras ellos morían. Tenía 14 años y me escondí en un sótano porque tenía miedo. ¿Debo cargar con esa culpa para siempre? Silas la miró, vio el dolor en sus ojos, la comprensión compartida de la carga de los supervivientes. Eso es diferente. Eras una niña. Y eras humana, mortal, limitada por la misma carne y el mismo conocimiento que cualquier hombre. Se acercó y se sentó a su lado, algo que no se habría atrevido a hacer unas semanas antes. Te has estado castigando a ti mismo, quedándote solo aquí arriba, ¿verdad? Viviendo una vida a medias porque crees que no mereces una vida plena. La verdad le golpeó como un jarro de agua fría. Quizás lo entiendo, dijo Sarah. Después de lo que me pasó, después de estar encerrada, golpeada y tratada como un animal, quería morir. Algunas noches recé por ello, pero no lo hice. Y finalmente, me di cuenta de que sobrevivir significaba algo. Significaba que se lo debía a mis padres, a ese chico que murió defendiendo el pueblo, a todos los que no lo consiguieron. Les debía vivir de verdad, no solo existir. Silas sintió que algo se rompía en su pecho. Algo que llevaba mucho tiempo congelado comenzaba a descongelarse. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace las paces con eso? Aún no lo sé, admitió Sarah. Pero creo que se empieza por permitirse sentir cosas de nuevo. Alegría, conexión, esperanza. Todas las cosas que hacen que valga la pena estar vivo. Se sentaron en silencio, con los hombros ahora tocándose, y Silas se dio cuenta de que, en algún momento de los últimos meses, Sarah se había convertido en algo más que una responsabilidad o una compañera. Se había convertido en algo esencial para su existencia diaria de una forma que no había experimentado desde la muerte de Mary. No era lo mismo. Nada volvería a ser igual, pero era importante por sí mismo. Cuéntame más cosas sobre tu madre, le dijo, deseando conocerla a fondo, comprender todas las piezas que conformaban a Sarah Whitehorse Court. Y así lo hizo. Habló de los ciervos corriendo, de su madre, que había sido curandera entre su pueblo, que conocía todas las plantas y sus propiedades, que había decidido casarse con el comerciante irlandés Emmett White porque lo amaba y porque creía que era posible tender puentes entre los pueblos. Habló de crecer entre dos mundos, de aprender a navegar tanto por la tradición Cheyenne como por la herencia católica irlandesa de su padre. Mi madre solía decir que ser de dos pueblos me hacía doblemente fuerte. Sarah dijo, y por primera vez, no había amargura en su voz cuando hablaba de su herencia. Entonces no lo entendía. Solo quería pertenecer plenamente a un mundo u otro. Pero ahora, señaló con un gesto la cabaña y la vida que habían construido juntos. Quizás tenía razón. Quizás ser capaz de estar en varios mundos es una forma de fortaleza. Eres fuerte, dijo Silas, más fuerte que nadie que haya conocido. Lo que has sobrevivido, lo que has superado con ayuda. Sarah lo interrumpió con delicadeza. Sobreviví con ayuda. Tu ayuda. La de Clarice. Incluso la del juez Morrison. La fortaleza no consiste solo en aguantar solo. También consiste en saber cuándo aceptar ayuda, cuándo confiar. Tenía razón, por supuesto. Silas había pasado 12 años convencido de que el aislamiento era una penitencia, de que no merecía tener vínculos después de no haber podido proteger a su familia. Pero al mirar ahora a Sarah, al ver la luz en sus ojos que no había estado allí cuando la liberó de la jaula, comprendió que la curación no era un viaje en solitario. Era algo que ocurría entre las personas en los espacios que creaban juntas. Por impulso, extendió la mano y tomó la de ella. No fue el gesto breve y reconfortante que ella le había ofrecido, sino algo más deliberado, un reconocimiento de lo que estaba creciendo entre ellos. Sarah no se apartó. En cambio, sus dedos se cerraron alrededor de los de él y se quedaron así,
mientras el fuego se apagaba y la tormenta rugía afuera. Dos personas que habían sobrevivido a la pérdida y habían aprendido a soportarla, encontrando en el otro una razón para volver a tener esperanza. El momento se vio interrumpido por un sonido que no pertenecía a la tormenta, el relincho de un caballo angustiado en el establo. Ambos se pusieron en pie al instante. Silas cogió su rifle y Sarah se puso el abrigo. Se aventuraron a salir a la ventisca, siguiendo la cuerda que llevaba al establo. Dentro encontraron al caballo gris asustado y agitado, y la razón se hizo evidente rápidamente. Un puma había intentado entrar por un hueco en las tablas del techo, atraído por el olor de los animales y la promesa de una presa fácil. El felino ya se había ido, asustado por su llegada, pero el daño ya estaba hecho. El caballo había pateado una tabla del establo y la mula temblaba de miedo. Trabajaron juntos para calmar a los animales, para reparar el techo lo mejor que pudieron en medio de la tormenta y para asegurar todo contra otro intento. Los conocimientos de Sarah sobre el comportamiento animal resultaron muy valiosos. Cantó suavemente en Cheyenne una canción que le había enseñado su madre para calmar a los animales asustados, y poco a poco el caballo se tranquilizó. «Tendremos que cazar a ese felino», dijo Silas una vez que regresaron a la cabaña y se calentaron junto al fuego. «No podemos permitir que aceche al ganado». «Iré contigo», dijo Sarah. Y cuando Silas empezó a protestar, ella lo miró fijamente, sin dejar lugar a réplica. «Me has estado enseñando a rastrear, a disparar. Esto es parte de ese aprendizaje». Él quería decir que no, para mantenerla a salvo y protegida, pero reconoció la mirada en sus ojos. Ella no estaba pidiendo que la mimaran. Estaba reivindicando su derecho a ser una compañera de pleno derecho en la vida que estaban construyendo. «De acuerdo», aceptó él, «pero lo haremos con inteligencia, sin riesgos innecesarios». A la mañana siguiente, cuando pasó la tormenta, salieron juntos tras el rastro del gato. La nieve facilitaba el rastreo, con grandes huellas que conducían a las rocas sobre la cabaña. Silas se movía en silencio y Sarah lo seguía paso a paso, absorbiendo todo lo que él le enseñaba sobre cómo leer las señales, comprender el comportamiento animal y tener paciencia en la caza. Encontraron la guarida del león en un saliente rocoso y Silas disparó. Limpio y rápido, el animal murió sin sufrir. Sarah ayudó a despiezar la presa con manos firmes, incluso cuando el trabajo era sangriento. Utilizarían todo: la carne para comer, la piel para vestirse o comerciar, las garras y los dientes para decorar o como medicina. Mientras trabajaban, Sarah habló. «Mi madre habría dicho que honrábamos a este animal al utilizarlo todo, al tomar solo lo que necesitábamos. Los soldados que mataron a mi familia no lo entendían. Nos veían como salvajes porque vivíamos cerca de la tierra, porque tomábamos lo que necesitábamos y dábamos gracias por ello. Pero ¿quiénes son los verdaderos salvajes? ¿Los que solo toman lo que necesitan o los que destruyen por diversión? Ambos bandos han hecho cosas terribles», dijo Silas con cautela. «Esa es la tragedia. Hay gente buena y mala en todos los bandos, y los inocentes quedan atrapados en medio». Como siempre, Sarah asintió. Regresaron a la cabaña con la carne y la piel del león. Y esa noche, mientras trabajaban juntos para curtir la piel y preparar la carne para ahumarla, Sarah preguntó: «¿Alguna vez piensas en dejarla, en irte a otro lugar?» «A veces», admitió Silas, «pero hay paz en estas montañas, simplicidad ahí fuera», dijo señalando vagamente hacia la civilización. «Todos son complicaciones, concesiones y soledad», añadió Sarah en voz baja. «Estaba solo antes de que yo llegara». «Sí», dijo él mirándola a los ojos. «Lo estaba. También estaba solo, incluso en esa jaula, rodeado de gente, quizás especialmente entonces». Ella se detuvo en su trabajo, con las manos inmóviles sobre la piel. «Ya no estoy solo. Yo tampoco». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, con un peso que iba más allá de su simple significado. Ambos reconocieron que algo había cambiado, que los cuidadosos límites que habían mantenido comenzaban a difuminarse, no por impropiedad, sino por auténtico afecto. Esa noche, Sarah no se retiró inmediatamente detrás de su cortina. En cambio, se sentó con Silas junto al fuego, y cuando finalmente se levantó para irse a la cama, se detuvo y se inclinó para besarle la frente, un gesto de ternura que le hizo doler el corazón por su dulzura. «Buenas noches, Silas. Buenas noches, Sarah». El invierno comenzaba a aflojar su garra,
Y con los primeros indicios de la primavera, llegó la comprensión de que lo que había comenzado como protección y necesidad se estaba transformando en algo que ninguno de los dos había planeado. Pero ambos comenzaban a desearlo. El amor, tranquilo y paciente, estaba echando raíces. Marzo trajo consigo el Thor, y con él, señales de que el mundo exterior no los había olvidado. Tom Brennan llegó a caballo una tarde, con expresión sombría, trayendo noticias de Hollow Creek que no podían esperar al suministro mensual. Se avecinan problemas, dijo sin preámbulos, aceptando el café que Sarah le sirvió. Una empresa minera de Denver ha estado comprando derechos sobre tierras en todo el territorio. Tienen sus ojos puestos en todo este valle, incluida tu parcela, Silus. Silas frunció el ceño. Mis derechos son sólidos. Están debidamente registrados desde hace 12 años. Eso no los detiene. Están encontrando tecnicismos, antiguos errores de medición, reclamando derechos anteriores. Ya han expulsado a 3 familias cerca de la desembocadura del arroyo. Tom sacó un papel doblado de su abrigo. Dejaron esta nota en la puerta de mi tienda preguntando por ti. Los topógrafos estarán aquí en menos de un mes. Sarah tomó el papel y lo leyó con atención. Su nivel de alfabetización había mejorado considerablemente durante el invierno y estudió el documento con la atención al detalle de un abogado. Afirman que esta tierra se superpone con una concesión de derechos mineros de 1868, anterior a tu reclamación de propiedad. Eso es imposible, dijo Silas. Lo comprobé todo antes de presentar la solicitud. No importa si es cierto, dijo Tom con gravedad. Tienen abogados y jueces en su bolsillo. El sheriff Mercer ya está en su nómina. Recibe pagos mensuales para hacer la vista gorda, mientras presionan a la gente para que venda. Déjame adivinar, dijo Sarah, con la voz tensa por la ira contenida. Los pagos comenzaron más o menos cuando una cierta mujer apareció en una jaula. Tom asintió. Clara cree que todo fue una trampa desde el principio. Mantener al pueblo distraído con entretenimiento mientras la empresa movía sus piezas. Mercer se enriquece. La empresa consigue tierras y nadie pregunta demasiado porque están demasiado ocupados siendo horribles como para darse cuenta de que les están robando. Sarah se levantó bruscamente y se acercó a la ventana. Silas podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba las manos. Así que esa jaula solo era una distracción, algo para mantener al pueblo ocupado mientras les robaban. Eso parece, dijo Tom en voz baja. Lo siento, Sarah. Ella se volvió y había fuego en sus ojos. No lo sientas, enfádate. Me utilizaron, nos utilizaron a todos, y ahora creen que pueden tomar lo que quieran porque tienen dinero y nosotros no. Así es como funciona generalmente, dijo Silas, aunque tenía la mandíbula apretada. Entonces cambiamos cómo funciona. Tom miró a ambos, con algo parecido a la esperanza encendiéndose en su expresión. Clara cree que se podría decir eso. Ha estado recopilando información, documentando todo lo que puede. La empresa no es tan cuidadosa como cree. Han cometido errores, han dejado rastros. ¿Qué tipo de errores?, preguntó Sarah. Firmas falsificadas en algunas de las ventas. Topógrafos que en realidad no tienen licencia. Pagos a Mercer que no declaró al gobierno territorial. Tom sacó más papeles. Clara es buena con los números. Siempre lo ha sido. Lo ha estado controlando todo. Sarah cogió los papeles y los extendió sobre la mesa. Mientras los leía, su expresión pasó de la ira a algo más calculador. Esto es bueno. Es una prueba de fraude, pero tendríamos que llevárselo a alguien que pueda hacer algo al respecto. Los gobernadores territoriales de Denver, dijo Tom. Un hombre honesto según todos los indicios. No se toma bien la corrupción. Eso es una semana de viaje de ida y vuelta, señaló Silas. Con este tiempo, quizá más. Entonces esperaremos a que mejore el tiempo, reuniremos más pruebas y luego iremos, dijo Sarah con decisión. No solo luchamos por conservar esta cabaña, Silas. Luchamos por revelar lo que están haciendo a todo el mundo. Silas la miró a los ojos y vio la inteligencia feroz, la mente estratégica que barajaba las posibilidades. Era la mujer que había sobrevivido a ser encerrada y vendida, que había soportado cosas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. No solo había sobrevivido, había salido más fuerte, más aguda, dispuesta a luchar no solo por sí misma, sino por los demás. Tienes razón, dijo él, pero tenemos que ser inteligentes. Ya han demostrado que no juegan limpio. Durante la semana siguiente, hicieron planes.
Tom regresó al pueblo con instrucciones para Clara de que siguiera reuniendo pruebas, pero con cuidado. Sarah pasó horas revisando los documentos, tomando notas, buscando patrones. Tenía un don para ver conexiones que otros pasaban por alto, para comprender cómo funcionaban los sistemas y dónde eran vulnerables. Una noche, mientras trabajaban a la luz de una lámpara, Sarah levantó la vista de los papeles. Hay algo más, algo en estas concesiones de tierras. ¿Qué? La concesión original de los derechos mineros que reclaman está firmada por el juez territorial Emmett White. Hizo una pausa, con la mano ligeramente temblorosa. Mi padre. Silas se inclinó para mirar. Efectivamente, allí estaba la firma con fecha de 1868. Tu padre era juez territorial. Nunca me lo dijo. Sabía que se dedicaba al negocio de la tierra, que tenía conexiones con el gobierno territorial, pero la voz de Sarah se quebró. Debía de ser importante, más importante de lo que yo creía. ¿Qué le pasó? Dijiste que tu familia murió en una masacre, pero él no estaba allí ese día. Estaba de viaje, ocupándose de un asunto legal en Denver. Cuando regresó y descubrió lo que había pasado, Sarah cerró los ojos. Recordando, fue a las autoridades territoriales y exigió justicia. Le oí gritar a los soldados antes de que me llevaran. Luego no volví a verlo nunca más. Pensé que también lo habían matado o que me había abandonado. Quizás no te abandonó, dijo Silas con suavidad. Quizás estaba tratando de obtener justicia y le pasó algo. Sarah asintió lentamente y cuando abrió los ojos, estos brillaban con lágrimas contenidas y algo más intenso. Determinación. Entonces averiguaremos qué pasó. Iremos a Denver, presentaremos estas pruebas y haremos preguntas sobre la empresa minera, sobre mi padre, sobre todo. Esa noche, por primera vez desde que comenzó el invierno, oyeron el sonido del agua corriendo, el arroyo fluyendo libremente de nuevo al derretirse la nieve. La primavera había llegado de verdad y, con ella, el momento de actuar. Sarah se quedó en la puerta de la cabaña, mirando las estrellas. Silas se acercó y se colocó a su lado y, sin pensarlo, ella se inclinó hacia él, dejando que sus brazos la rodeasen por los hombros. Vamos a luchar contra esto, dijo en voz baja. Sí, va a ser peligroso. Ya han matado a gente. Si lo que dice Tom es cierto, lo sé. ¿Y sigues dispuesto a apoyarme? Aunque en realidad esta no es tu lucha, es la mía. Se trata de mi padre. Sarah. Silas la interrumpió, girándola para que lo mirara. Ahora todo lo que te concierne es mi lucha. Tu pasado, tu futuro, tus batallas. Estoy contigo en todo ello. No porque tenga que hacerlo, sino porque así lo elijo. Ella lo miró y a la luz de las estrellas, él pudo ver la emoción reflejada en su rostro. ¿Cuándo ha pasado esto?, susurró ella. ¿Cuándo ha pasado qué? ¿Cuándo se ha convertido nuestro matrimonio de conveniencia en...? Vaciló, buscando la palabra adecuada. Real, sugirió Silas. Sí, real. Pensó en ello, en la acumulación gradual de momentos, comidas compartidas, silencios compartidos, penas y esperanzas compartidas. No sé exactamente cuándo. En algún momento entre enseñarte a rastrear y aprender las canciones de tu madre. En algún momento entre el invierno y la primavera. Sarah levantó la mano y le acarició el rostro curtido. Nunca pensé que querría esto. Después de todo lo que pasó, pensé que nunca más querría que nadie me tocara, que nunca más querría ser vulnerable. Pero tú me hiciste sentir lo suficientemente segura como para quererlo de nuevo. Se besaron, primero con timidez, luego con creciente certeza. No se parecía en nada a la transacción que había pasado por romance cuando Sarah era una propiedad. Esto era una elección, mutua y libremente dada, nacida del respeto, la comprensión y el afecto genuino. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían, pequeñas sonrisas privadas que hablaban de promesas hechas sin palabras. Probablemente deberíamos hablar. Sarah comenzó a organizar la convivencia. Silas terminó. Expectativas, límites, todo eso. Hablaron hasta bien entrada la noche. Dos personas que habían aprendido que la honestidad era la base de la confianza, resolviendo los detalles de una relación que había comenzado en una jaula y se había convertido en algo que ninguno de los dos había esperado. El telón cayó esa noche, no de forma dramática, sino simplemente porque ya no era necesario. Afuera,
La primavera continuaba su trabajo de renovación, y dentro de la cabaña, dos corazones aprendían a latir al unísono. El viaje a Denver duró 9 días a través de puertos de montaña aún cubiertos de nieve tardía y llanuras que comenzaban a reverdecer con la hierba primaveral. Silas y Sarah viajaban ligeros, llevando las pruebas que Clara había reunido envueltas en un paño impermeable y guardadas a buen recaudo en las alforjas. Se movían con cautela, conscientes de que la empresa minera podría tener ojos que vigilaban en busca de problemas. Tom les había dado el nombre de un abogado de Denver que había ayudado antes a colonos, Jacob Fisher, un inmigrante alemán con fama de luchar contra los abusos de las grandes empresas. Encontraron su oficina encima de una tienda de productos secos en la calle Larry Memmer, un espacio reducido repleto de libros de derecho y expedientes. Fisher era un hombre pequeño con gafas de montura metálica y los dedos manchados de tinta, pero tenía una mirada penetrante y un apretón de manos firme. Escuchó con atención mientras Sarah y Silas le exponían su caso, extendiendo los documentos de Clara sobre su escritorio. «Es un trabajo excelente», dijo Fisher, estudiando los papeles. «Su amiga Clara, ¿verdad? Tiene buen ojo para los detalles. Estos registros de pagos al Sheriff Mercer bastarían por sí solos para iniciar una investigación, pero ¿es suficiente para impedir que nos quiten nuestras tierras?», preguntó Sarah. Fisher frunció el ceño. «Eso depende de la validez de su reclamación de derechos mineros. Si pueden demostrar la propiedad previa, incluso los desalojos fraudulentos de viviendas podrían mantenerse en los tribunales mientras se resuelve el asunto. Tendríamos que impugnar la concesión original. Fue firmada por el juez territorial A.M.T.T. White», dijo Sarah, y Fisher levantó la cabeza de golpe. «¿Whitehorse? ¿Estás segura?» «Completamente». «¿Por qué?» Fisher se levantó, se acercó a un archivador y sacó una gruesa carpeta. «Porque M.T. White ha sido un enigma durante 15 años. Era uno de los jueces territoriales más respetados, conocido por su integridad y equidad. Luego, en 1869, presentó una denuncia formal alegando corrupción en los más altos niveles del gobierno territorial, sobornos, fraude de tierras e incluso asesinato. Antes de que su denuncia pudiera ser investigada, desapareció. Sarah sintió que se le helaba la sangre. Desapareció. ¿Cómo? Oficialmente, se fue de viaje para inspeccionar reclamaciones de tierras en el territorio de Montana y nunca regresó. Se presume que fue asesinado por indios hostiles o por accidentes de viaje. Fisher la miró fijamente. Extraoficialmente, siempre hubo rumores de que fue asesinado para silenciarlo. Su denuncia nombraba a varios hombres prominentes, entre ellos el secretario territorial y 2 importantes ejecutivos de empresas mineras. ¿Una de esas empresas no sería por casualidad el Consorcio Mineral Continental?, preguntó Silas. Fisher arqueó las cejas. «De hecho, sí. ¿Cómo lo has sabido?» Por primera vez, dejó de mirar a Sarah. «¿Cómo se llama, señorita?» «Sarah Cord, nacida Sarah Whitehorse». El silencio que siguió fue profundo. Fisher se sentó pesadamente y se quitó las gafas para limpiarlas, un gesto que parecía más una forma de ganar tiempo para pensar que una necesidad real. «El juez White tenía familia», dijo lentamente. «Una esposa Cheyenne y una hija. Murieron en una masacre en 1869, una tragedia que muchos creyeron que fue orquestada para silenciar al juez, atacando lo que más amaba. El cuerpo de la hija nunca fue encontrado, pero se dio por muerta junto con los demás». «No estoy muerta», dijo Sarah, y su voz se mantuvo firme a pesar de las emociones que se agitaban en su interior. «Estoy muy viva y necesito saber todo lo que sabes sobre mi padre». Fisher pasó la siguiente hora contándoles lo que sabía. M.T. Whitehorse había sido nombrado juez territorial en 1865, se había casado con Running Deer en 1866 y se había ganado una reputación de imparcialidad que le granjeó enemigos entre aquellos que se beneficiaban de la anarquía del territorio. Su investigación sobre el fraude inmobiliario había descubierto una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Un plan para invalidar las reclamaciones de tierras indígenas y pequeñas granjas mediante documentos falsificados y tecnicismos legales, para luego transferir esas tierras a empresas mineras por unos pocos centavos. «Tu padre lo documentó todo», dijo Fisher, sacando más archivos. «Estas son copias de su denuncia original. Tenía pruebas de firmas falsificadas, estudios falsificados, funcionarios sobornados,
Pero antes de que pudiera presentarlas a las autoridades federales, su familia fue atacada. ¿Y él desapareció tratando de vengarlos?, preguntó Sarah. ¿O tratando de proteger sus pruebas? Había rumores de que había escondido copias de su documentación y que planeaba ir directamente a Washington con las pruebas, pero nunca lo consiguió. Fisher hizo una pausa. Había otra cosa. El juez White había actualizado recientemente su testamento. Dejó todo a sus herederos y descendientes, con instrucciones específicas de que sus propiedades y documentos legales se mantuvieran en fideicomiso para su hija, en caso de que alguna vez la encontraran con vida. ¿Qué propiedades?, preguntó Silas. Fisher abrió otro archivo y Sarah se quedó sin aliento. La lista era extensa. Miles de acres en todo el territorio, comprados legalmente a lo largo de años de cuidadosas inversiones. Entre ellos destacaba todo el valle donde se encontraba la cabaña de Silas. Tu padre era dueño de esas tierras, explicó Fisher. Las compró al gobierno territorial en 1867, ya que las consideraba un lugar donde su familia podría vivir a salvo, lejos de la corrupción de los asentamientos. Nunca tuvo la oportunidad de trasladarte allí antes de que todo acabara, terminó Sarah en voz baja. Miró los documentos y la firma de su padre en cada escritura. Así que la reclamación de la empresa minera es fraudulenta, más que fraudulenta. Se basa en la misma corrupción que tu padre murió tratando de sacar a la luz. Fisher se inclinó hacia adelante. Sarah, si podemos demostrar tu identidad, si podemos establecer que eres la heredera legal del juez Whitehorse, no solo serás la propietaria de esa cabaña, serás la propietaria de la mayor parte de las tierras que el Consorcio Mineral Continental ha estado tratando de robar. Toda su operación en tu valle sería inválida. Las implicaciones se posaron sobre ellos como la nieve. Sarah no solo luchaba por una pequeña granja, era la legítima propietaria de unas tierras que valían una fortuna y tenía legitimidad para desafiar la corrupción que había destruido a su familia. Se opondrán, dijo Silas en voz baja. Si mataron a tu padre para silenciarlo, no dudarán en matarme a mí, terminó Sarah. Lo sé. Fisher asintió con gravedad. Por eso debemos tener mucho cuidado con cómo procedemos. Necesitaremos pruebas de tu identidad más allá de tu palabra. Testigos, documentos, cualquier cosa que demuestre que eres la hija de Emmett White. El contrato de compraventa, dijo Sarah de repente, el que utilizó el sheriff Mercer cuando Silas me compró. En él figuraba como la mujer conocida como Sarah Whitehorse. Si Mercer sabía mi nombre, si eso está documentado, entonces sabía quién eras desde el principio. Silas terminó, con la ira endureciendo su voz. Encerró a la hija de un juez territorial, la vendió como si fuera una propiedad, todo ello mientras trabajaba para la misma empresa que probablemente mató a su padre. Necesitaremos ese documento, dijo Fisher, y necesitaremos el testimonio del juez Morrison sobre tu matrimonio, los registros de Clara, cualquiera que pueda verificar tu identidad y la cronología. Pasaron 2 días más en Denver, reuniendo pruebas adicionales, haciendo copias de los archivos de Fisher, construyendo su caso. Sarah revisó minuciosamente los papeles de su padre, leyó sus notas y vio al hombre que había sido a través de su cuidadosa documentación y sus apasionados argumentos en favor de la justicia. Al tercer día, Fisher concertó una reunión con el gobernador territorial, un hombre severo llamado Harrison, que escuchó su presentación con creciente indignación. Si lo que me estás contando es cierto, dijo Harrison, entonces nos encontramos ante una conspiración que lleva 15 años en marcha, que ha costado vidas y ha robado tierras en todo este territorio. Es cierto, le aseguró Fisher. Tengo documentación. Harrison miró a Sarah. ¿Y tú estás preparada para testificar sobre todo esto, para enfrentarte a estos hombres en los tribunales y en público? No será fácil. Intentarán destruir tu credibilidad, desenterrar todo lo que has sufrido y utilizarlo en tu contra. Sarah le miró a los ojos sin pestañear. Me quitaron a mi familia, me robaron mi identidad, me encerraron y me vendieron como a un animal, y llevan años robando a gente honrada mientras se esconden tras la ley y la respetabilidad. Sí, gobernador, estoy dispuesta a testificar. Estoy dispuesta a luchar contra ellos con todas las herramientas legales a mi alcance y no pararé hasta que queden al descubierto. Harrison asintió lentamente.
Entonces tendrás todo el apoyo de esta oficina. Asignaré alguaciles federales para investigar y emitiré una orden judicial para detener todas las operaciones del Consorcio Mineral Continental en el territorio hasta que se realice una revisión legal completa. Se puso de pie y le tendió la mano a Sarah. Tu padre era un buen hombre y un buen juez. Lo conocí. Estaría orgulloso de ti. Sarah le estrechó la mano y solo Silas vio las lágrimas. Ella parpadeó para contenerlas. Salieron de la oficina del gobernador con más de lo que habían venido a buscar. No solo protección para su pequeña cabaña, sino las herramientas para desmantelar todo el sistema corrupto que había destruido a la familia de Sarah. Pero mientras salían de Denver, Silas se fijó en los hombres que los observaban desde el otro lado de la calle. Se fijó en los jinetes que se colocaron detrás de ellos cuando salieron de la ciudad, manteniendo la distancia, pero siguiéndolos claramente. «Nos están vigilando», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Sarah. «Ahora saben quién soy. Saben lo que represento. Podríamos ir a otro lugar. Cogemos las pruebas, se las damos a Fisher y dejamos que la ley se encargue a partir de ahí». Sarah negó con la cabeza. «No, volvemos a Hollow Creek. Afrontamos esto de frente porque ya no se trata solo de tierras o dinero, Silas. Se trata de todas las personas a las que ese pueblo ha fallado, incluyéndome a mí. Se trata de asegurarnos de que nadie más acabe en una jaula porque la gente miró para otro lado. Cabalgaron con fuerza, tratando de adelantarse a quien quiera que los siguiera. Pero al sexto día, cuando subían por las montañas que rodeaban Hollow Creek, se encontraron con el camino bloqueado por un grupo de hombres armados. Por su aspecto, eran matones del Consorcio Mineral Continental, hombres duros con ojos muertos y armas que claramente sabían usar. El líder, un hombre con cicatrices y los dientes manchados de tabaco, sonrió fríamente. «Señora Cord, la estábamos esperando. La empresa quiere hablar con usted antes de que se le ocurra la tontería de hacer públicas sus acusaciones». Silas movió la mano hacia su rifle, pero Sarah le tocó el brazo y lo detuvo. Estaban en inferioridad numérica, 6 contra 2, y un tiroteo solo podía acabar de una manera. «¿Qué tipo de conversación?», preguntó Sarah con voz firme a pesar del peligro. «Del tipo en el que usted renuncia a cualquier derecho sobre las tierras que su padre pudiera haber poseído y a cambio puede seguir viviendo. Una simple transacción comercial. Y si me niego», la sonrisa del hombre se amplió. «Entonces ocurrirán accidentes. Las montañas son lugares peligrosos. La gente desaparece constantemente». Sarah miró a los hombres que los rodeaban, a las armas que apuntaban hacia ellos, a la crueldad despreocupada en los ojos de su líder. Luego miró a Silas, y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una determinación compartida. «No», dijo simplemente. No firmaré nada, tendrán que matarme. Pero sepan esto, el gobernador territorial ya tiene copias de todas las pruebas de mi padre. Los alguaciles federales ya están investigando. Pueden matarme, pero no pueden detener lo que se avecina. Era un farol, o al menos en parte. El gobernador tenía las pruebas, pero la investigación llevaría tiempo, y sin el testimonio de Sarah, podría estancarse por completo. Pero los ejecutores no lo sabían. La sonrisa de su líder se desvaneció. Levantó su arma, apuntando directamente a Sarah, y fue entonces cuando se oyó un disparo entre los árboles que había sobre ellos. El disparo provenía del rifle de Tom Brennan, colocado entre las rocas sobre el sendero. El sombrero del líder de los agentes salió disparado de su cabeza, y el mensaje fue claro. El siguiente disparo no fallaría. Los agentes se dispersaron para ponerse a cubierto mientras se oían más disparos desde múltiples posiciones. Clara Mackenzie salió de la línea de árboles a la izquierda, con su rifle firme. Detrás de ella venían media docena de habitantes del pueblo, armados y decididos. A la derecha aparecieron más, granjeros, ganaderos, incluso la anciana señora Len, con una escopeta que parecía más vieja que ella. «Parece que ahora sois vosotros los que estáis en inferioridad numérica», gritó Clara. «Y a diferencia de vosotros, nosotros conocemos estas montañas, cada sendero, cada escondite, cada entrada y salida». Los agentes se vieron rodeados por ciudadanos enfadados que finalmente habían decidido de qué lado de la historia querían estar. Su líder miró de rostro en rostro, calculando las probabilidades y encontrándolas insuficientes. Lentamente, con cuidado, bajó su arma. «Esto no ha terminado», dijo,
retrocediendo hacia su caballo. Tienes razón, respondió Sarah. No ha terminado. Solo acaba de empezar, y todos los delitos que ha cometido su empresa, todas las vidas que han destruido, todas las tierras que han robado, todo ello quedará al descubierto ante los tribunales y la opinión pública. Puedes decirles a tus jefes que Sarah Whitecord va a por ellos y que traerá la ley consigo. Los agentes se marcharon y los habitantes del pueblo bajaron las armas. Clara se acercó con una sonrisa sombría en el rostro. Me imaginé que te encontrarías con problemas, dijo. Tom ha estado vigilando los caminos. Cuando los vio dirigirse a interceptarlos, reunimos a todos en quienes podíamos confiar y los seguimos. Sarah miró a su alrededor a la gente reunida. Algunos de ellos eran los mismos que habían pasado junto a su jaula sin protestar, que habían apostado por su sufrimiento, pero también se habían levantado cuando era necesario y habían arriesgado sus vidas para protegerla. Gracias, dijo simplemente. La señora Len dio un paso adelante, con lágrimas en su rostro curtido. Somos nosotros quienes debemos darte las gracias por haber tenido el valor de luchar cuando nosotros no lo hicimos, por ser más fuerte que todos nosotros. Regresaron juntos a Hollow Creek, un pequeño ejército de gente corriente que había encontrado su valor. Pero al acercarse a la ciudad, vieron humo saliendo de varios edificios. Los agentes habían atacado allí primero, quemando la iglesia, la tienda general y el salón de Clara en represalia. El pueblo era un caos. El reverendo Pritchard estaba de pie en la calle, con su hipocresía olvidada ante la pérdida real, viendo cómo ardía su iglesia. Los Larson lloraban por su tienda, el trabajo de toda una vida reducido a cenizas. Y Clara permanecía en silencio ante las ruinas de su salón, con el rostro tallado en piedra. Silas se dispuso a organizar brigadas de cubos para salvar lo que se pudiera salvar. Pero Sarah se dirigió directamente a la oficina del sheriff Mercer, donde lo encontró haciendo las maletas para huir. ¿Vas a algún sitio?, le preguntó desde la puerta. Mercer se giró, llevando la mano a su pistola, pero Sarah ya había sacado la suya, la pistola de repuesto de Silas, y la sostenía con la confianza de alguien que había recibido una buena enseñanza. No puedes probar nada, vociferó Mercer. Yo soy la ley aquí. Tú nunca fuiste la ley. No eras más que otro ladrón con placa. Sarah entró en la oficina y sus ojos se posaron en el archivador de la esquina. Ahí es donde guardas los registros, ¿no? Todo el papeleo de los últimos 15 años. Se acercó al archivador, sin apartar el arma de Mercer, y abrió un cajón. Dentro había montones de expedientes, facturas de venta, transferencias de propiedad, y allí, cerca del fondo, una carpeta con la simple etiqueta White Horse. A Sarah le temblaba la mano mientras la sacaba. Dentro estaba todo. La factura de venta de cuando Mercer la había comprado a esos comerciantes, con su nombre completo. La correspondencia con Continental Mineral Consortium, en la que se hablaba de la hija del juez y de la necesidad de mantenerla neutralizada y en el anonimato. Incluso una copia de un telegrama de 1869, en el que se informaba de la muerte de EMTT Whitehorse, no por accidente, sino por asesinato. «Lo sabías», dijo Sarah, con la voz temblorosa de furia. «Sabías quién era yo. Sabías que mi padre había sido asesinado y, aún así, me metiste en una jaula». «Era por negocios», dijo Mercer débilmente. «No era nada personal. Era mi vida». El sonido de los caballos fuera llamó su atención. Los alguaciles federales enviados por el gobernador llegaron más rápido de lo que nadie esperaba. Sarah mantuvo su arma apuntando a Mercer mientras gritaba por la ventana. «Aquí tengo al sheriff Dalton Mercer y pruebas de una conspiración de 15 años». Los alguaciles arrestaron a Mercer, confiscaron sus archivos y tomaron declaración a Sarah, Silas, Clara y a cualquier otra persona que pudiera testificar. El alguacil jefe, un hombre curtido llamado Coleman, escuchó atentamente mientras Sarah exponía todo lo que habían descubierto. «Esto es más grave que un fraude inmobiliario», dijo Coleman cuando ella terminó. «Se trata de una conspiración para cometer asesinato, extorsión y corrupción de funcionarios públicos. Vamos a necesitar que testifique ante un gran jurado territorial». «Testificaré», dijo Sarah, «pero primero tenemos que asegurar la ciudad. Esos matones volverán y la próxima vez traerán más hombres». Coleman asintió. «Pediré refuerzos a Denver. Mientras tanto, tengo 5 ayudantes y a todos los habitantes del pueblo que estén dispuestos a ayudar».
Ellos ayudarán, dijo Clara, uniéndose a ellos. Había estado organizando los esfuerzos para combatir los incendios y tenía la cara manchada de hollín. Ya no tienen miedo, ya no quieren ser víctimas. Durante los 3 días siguientes, Hollow Creek se transformó en un campamento armado. Los habitantes del pueblo fortificaron los edificios, establecieron guardias y almacenaron suministros. Sarah se encontró en el centro de todo, no porque buscara el liderazgo, sino porque la gente acudía a ella de forma natural. Había sobrevivido a lo peor que podían imaginar y había salido fortalecida. Si ella podía plantarle cara a la empresa, ellos también podían. La herrería de Tom Brennan se convirtió en un arsenal, produciendo barras de hierro para las ventanas y refuerzos para las puertas. Las mujeres organizaron la preparación de alimentos y los suministros médicos. Los hombres practicaban tácticas defensivas básicas bajo la guía de Silas. Él había luchado en la Guerra de México años atrás, y esa experiencia resultó valiosa. Sarah pasó largas horas con el alguacil Coleman, revisando los archivos de Mercer y preparando el caso contra el Consorcio Mineral Continental. Las pruebas eran condenatorias: años de fraude sistemático, soborno, intimidación y violencia. La investigación de su padre apenas había arañado la superficie, pero también encontró algo más en esos archivos. Una carta de E.M.T.T. White escrita a su hija y nunca enviada. Mercer debió de cogerla de entre las pertenencias de su padre tras su muerte. Sarah la leyó a solas en lo que quedaba del salón de Clara, con lágrimas corriendo por su rostro. Mi querida Sarah, comenzaba, si estás leyendo esto, es que he fracasado en protegerte como debería hacerlo un padre. Mañana me voy a Washington para presentar mis pruebas a las autoridades federales, y me temo que quizá no vuelva. Debes saber que todo lo que he hecho, todos los riesgos que he corrido, han sido con la esperanza de crear un mundo en el que puedas vivir libremente, en el que tu herencia mixta sea celebrada en lugar de despreciada, en el que la justicia signifique algo real. He dejado instrucciones a mi abogado para que todas mis propiedades se mantengan en fideicomiso para ti. Úsalas con prudencia, hija mía. Úsalas para construir algo mejor que lo que yo dejo atrás. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas, y llevas lo mejor de tus padres en tu corazón. Nunca olvides quién eres. Sarah Whitehorse, hija de Running Deer y Emmett Whitehorse, heredera de 2 pueblos orgullosos y sin deberle nada a nadie que quiera menospreciarte. Te quiero con todo mi corazón. Si volvemos a vernos, será mi mayor alegría. Si no nos vemos, que sepas que fuiste lo mejor que ayudé a traer a este mundo. Estaba firmada simplemente, tu padre. Sarah dobló la carta con cuidado y la guardó en su bolsa de medicinas, junto a las cuentas que había hecho su madre. Había perdido mucho, pero ahora tenía esto, la prueba de que había sido amada, de que su padre había muerto luchando por algo que importaba. Cuando salió del salón, encontró a Silas esperándola. Él no le preguntó por las lágrimas en su rostro, solo la abrazó y la sostuvo mientras ella lloraba por el padre que había perdido y la vida que podría haber tenido. Vamos a terminar lo que él empezó, dijo ella cuando pudo volver a hablar. Sé que va a ser peligroso. Vendrán con todo lo que tienen. Yo también lo sé. Y sigues conmigo. Silas se apartó para mirarla, con su rostro curtido por el tiempo y lleno de amor. Sarah, estaré contigo hasta el final. Sea cual sea ese final, eres mi esposa de verdad. Ahora, tus luchas son mis luchas, tus batallas son mis batallas. Ella lo besó entonces, allí en la calle, con medio pueblo mirando. Un beso que prometía compañerismo, pasión y un futuro que construirían juntos si sobrevivían. Esa noche, los exploradores informaron de movimientos en las colinas. El Consorcio Mineral Continental estaba reuniendo fuerzas, no solo ejecutores, sino también mercenarios de lugares tan lejanos como Texas y Missouri. Se estaban preparando para un asedio, planeando aplastar la resistencia de Hollow Creek y eliminar la amenaza que representaba Sarah. Los habitantes del pueblo se reunieron milagrosamente en la iglesia. Las paredes de piedra habían sobrevivido al fuego, aunque el techo había desaparecido. De pie bajo el cielo abierto, con las estrellas brillando sobre sus cabezas, evaluaron su situación. Probablemente vendrán al amanecer, dijo Silas, señalando un mapa del pueblo. Intentarán abrumarnos con su número, quemarnos o forzarnos a rendirnos. ¿De cuántos estamos hablando?, preguntó alguien. El explorador contó al menos 40 armas, respondió Tom Brennan. Quizás más.
El número se cernía sobre ellos como un peso. Tenían quizás 20 personas capaces de luchar, además de los 5 alguaciles. Las probabilidades eran escasas y todos lo sabían. Podríamos evacuar, sugirió Clara, poner a todos a salvo, esperar a que llegaran más alguaciles de Denver y dejar que quemaran la ciudad por completo, protestó la señora Elson. Este es nuestro hogar. Mejor perder un hogar que vidas, replicó Clara. Sarah se puso de pie y la sala quedó en silencio. No tenemos que elegir entre la seguridad y nuestro hogar, dijo. Podemos luchar con inteligencia en lugar de luchar con fuerza. Mi padre me enseñó algo sobre la ley. No se trata solo de tener razón. Se trata de asegurarse de que todo el mundo sepa que tienes razón. La empresa cree que puede eliminarme y suprimir las pruebas. Pero, ¿y si las pruebas ya son públicas? ¿Y si para cuando ataquen, todo el territorio sabe lo que han hecho? ¿Cómo lo hacemos?, preguntó Coleman. Enviamos jinetes a todos los periódicos, a todas las ciudades a una semana de viaje. Hacemos copias de las pruebas y las difundimos por todas partes. Nos aseguramos de que, si nos matan, no importe. La verdad ya estará ahí fuera y ellos habrán demostrado nuestra acusación al asesinarnos para silenciarla. Clara sonrió. Haz que elijan entre dejarte vivir y exponerse como asesinos. Exactamente. Pasaron la noche preparándose. Los jinetes partieron con copias de los documentos hacia los periódicos de Denver, Cheyenne y Salt Lake City. Se enviaron cartas a los funcionarios territoriales, a las autoridades federales, a cualquiera que pudiera interesarse por una conspiración de asesinato y fraude que llevaba 15 años sin control. Y en Hollow Creek se prepararon para la lucha de sus vidas, no solo por la tierra o el dinero, sino por algo más importante, el principio de que la gente común merece justicia, que las empresas no pueden simplemente asesinar para obtener beneficios, que un pueblo que ha perdido el rumbo aún puede encontrar la redención. Al acercarse el amanecer, Sarah se quedó con Silas en el tejado de la tienda general, mirando el horizonte. Llevaba el vestido que le había dado la señora Larson, el anillo de oro del juez Morrison y la bolsa de medicinas de su madre. Llevaba consigo el legado de su padre y su propia fuerza. Pase lo que pase, dijo en voz baja. Gracias por verme cuando era invisible, por tratarme como a una persona cuando todos los demás me veían como una propiedad, por quererme cuando pensaba que nunca me sentiría lo suficientemente segura como para querer a alguien. Pase lo que pase, respondió Silas, tomándole la mano. Lo afrontaremos juntos. El sol salió, tiñendo las montañas de dorado y rojo, y desde el este vieron levantarse una nube de polvo. El ejército de la compañía se acercaba. Los hombres de Kermit vieron llegar los refuerzos y comenzaron a vacilar. Eran mercenarios, no soldados. Luchaban por dinero, no por convicción, y de repente las tornas se habían vuelto en su contra. Varios tiraron sus armas inmediatamente. Otros comenzaron a acercarse a sus caballos, pero Kermit era más duro. O tal vez sabía que rendirse significaba la horca por los asesinatos que había cometido. De cualquier manera, espoleó a su caballo en una carga desesperada, dirigiéndose directamente a la iglesia, directamente a Sarah. Silas lo vio venir y salió a la calle, con el rifle en alto. Su primer disparo alcanzó al caballo de Kermit, haciendo caer al asesino a sueldo. Pero Kermit se levantó disparando, y una de sus balas alcanzó a Silas en el costado, haciéndolo girar y caer al suelo. Sarah gritó, un sonido de pura rabia y dolor. Corrió hacia la calle incluso cuando las balas levantaban polvo alrededor de sus pies. Kermit levantó su arma para rematar a Silas, pero el disparo de Sarah lo alcanzó en el hombro y el segundo en el pecho. El asesino a sueldo cayó, y su arma cayó ruidosamente al polvo a su lado. Los hombres de la compañía que quedaban se rindieron al ver a su líder caído y a los alguaciles federales rodeándolos. La batalla por Hollow Creek había terminado. Sarah dejó caer su rifle y corrió hacia Silas. Estaba vivo, consciente, pero sangrando mucho. La bala le había alcanzado en las costillas, atravesándolas, pero sin dañar ningún órgano vital. Clara ya estaba allí con vendas, la señora Len con agua, y la gente del pueblo se reunía alrededor del hombre que les había ayudado a salvarse. Te lo dije. Silas jadeó y esbozó una sonrisa dolorida. Estoy justo donde quiero estar. Tú eres un terco, dijo Sarah, con lágrimas corriéndole por las mejillas mientras ayudaba a Clara a vendarle la herida. Podrías haber muerto. Tú también. Eso no te impidió salir corriendo a la calle.
Eso es diferente. ¿Cómo? Porque no puedo perderte. Ahora no, después de todo lo que ha pasado. El alguacil federal al mando se acercó mientras trabajaban. Sir Accord, soy el alguacil Holbrook, enviado por el gobernador Harrison. Tengo órdenes de arresto para todos los relacionados con las operaciones del Consorcio Mineral Continental y estoy autorizado a tomar declaración sobre el asesinato de su padre. Sarah lo miró, con las manos aún presionadas sobre la herida de Silas. ¿Puede esperar hasta que me asegure de que mi marido no se va a desangrar? Holbrook sonrió levemente. Sí, señora, puede esperar. Llevaron a Silas a lo que quedaba del salón de Clara. Lo acostaron sobre una mesa, mientras el veterinario Perkins, lo más parecido a un médico que había en la ciudad y que había cosido más hombres que caballos a lo largo de los años, le curaba la herida. Sarah se quedó a su lado, sosteniéndole la mano, negándose a marcharse, incluso cuando los demás intentaron darles privacidad. Afuera, los alguaciles reunieron a los hombres supervivientes de la compañía. Los periodistas instalaron su equipo y comenzaron a entrevistar a todos los que habían presenciado la batalla, documentando la conspiración y tomando nota de la historia de Sarah para publicarla en todo el territorio. Al anochecer, la historia ya se estaba maquetando. También, la historia de Sevan, la hija del juez asesinado Expose y su conspiración de 15 años, sería el titular del Denver Post del día siguiente. Al caer la noche y una vez atendidos los heridos y enterrados los muertos con la dignidad que se pudo, Sarah finalmente se alejó de Silas para hablar con el alguacil Holbrook. Le entregó todo: los archivos de Mercer, los documentos de su padre, la documentación de Fisher, su propio testimonio. La expresión del alguacil se ensombrecía con cada revelación. Esto llega más alto de lo que pensábamos, dijo cuando ella terminó. Algunos de los nombres que aparecen en estos documentos, funcionarios territoriales, cargos federales, incluso un congresista. Esto causará un terremoto. Bien, dijo Sarah simplemente. Que tiemble hasta que todo lo podrido se derrumbe. Entiendes que tendrás que testificar en múltiples juicios, que esto llevará meses, tal vez años, para resolverse por completo, que te interrogarán, te desafiarán, que intentarán destruir tu credibilidad de cualquier manera posible. Lo entiendo y estaré allí en todos los juicios, todas las audiencias, todas las declaraciones. Diré la verdad hasta que todos se cansen de oírla, porque mi padre murió por esto, y no permitiré que su muerte no signifique nada. Holbrook asintió con algo parecido al respeto. Tu padre estaría orgulloso. Sarah regresó junto a Silas cuando salieron las estrellas. Él ya dormía, con la fiebre de su herida controlada gracias a los cuidados de Perkins. Se sentó a su lado, le cogió la mano y se dejó llevar por el peso de todo lo que había sucedido. Había llegado a Hollow Creek en una jaula, sin nombre y destrozada. La había comprado un desconocido y no esperaba nada más que crueldad. En cambio, había encontrado seguridad, compañerismo, amor. Había descubierto su verdadera identidad, el legado de su padre, su propia fuerza. Se había enfrentado a la corrupción y había ganado. No sola, sino como parte de una comunidad que había encontrado su conciencia. La jaula de hierro seguía en la plaza del pueblo, como recordatorio de lo que todos habían sido. Mañana, pensó Sarah, la fundirían. Tenía una idea de en qué convertirla, algo que evocara esperanza en lugar de encarcelamiento. Pero esa noche se limitó a sentarse junto a su marido, agradecida por su respiración, por los latidos de su corazón, por la promesa del mañana. Habían sobrevivido. Contra todo pronóstico, a pesar de todo, habían sobrevivido, y eso era suficiente. 6 meses después, el otoño volvió a pintar las montañas de un color carmesí dorado. Sarah estaba en la plaza del pueblo de Hollow Creek, observando cómo Tom Brennan daba los últimos retoques a la nueva escuela. El edificio era sencillo pero robusto, construido con madera talada en las tierras de Sarah y pagado con una parte de su herencia. Sobre la puerta, lista para ser instalada, colgaba una campana, fundida con el hierro de la jaula que una vez la había retenido. Los juicios seguían en curso. El Consorcio Mineral Continental había sido disuelto, sus activos confiscados, y sus ejecutivos enfrentaban cargos que iban desde el fraude hasta la conspiración para cometer asesinato. El sheriff Mercer había testificado contra sus antiguos empleadores a cambio de una sentencia más leve.
y su testimonio había derribado a 2 funcionarios territoriales y sacado a la luz la corrupción que llegaba hasta el Departamento Federal del Interior. Los periódicos lo habían calificado como el mayor escándalo de la historia del territorio, pero Sarah había dejado de centrarse en la venganza para dedicarse a la reconstrucción. Había creado un fideicomiso con las propiedades de su padre para garantizar la protección del valle frente a futuras explotaciones. Había financiado la escuela, una nueva iglesia para sustituir a la que se había quemado y la ampliación del Salón de Clara para convertirlo en un hotel en condiciones. Y lo más importante, había creado un fondo de ayuda legal para ayudar a los colonos a luchar contra las reclamaciones fraudulentas de tierras, asegurándose de que lo que le había pasado a Hollow Creek no volviera a ocurrir en ningún otro sitio. Silas salió de la tienda general, moviéndose con solo un ligero cojeo debido a su herida curada. Llevaba provisiones para su cabaña. Seguían viviendo en las montañas la mayor parte del tiempo, yendo al pueblo una vez a la semana, pero manteniendo su refugio en las tierras altas. Algunas cosas no necesitaban cambiar. Tom dice que la campana estará lista para colgarla mañana, informó Silas, pasando un brazo por la cintura de Sarah. Quiere que tú la toques por primera vez. Me parece apropiado, dijo Sarah, apoyándose en él mientras llamaba a los niños para que aprendieran. A mi madre le habría gustado el simbolismo. Caminaron juntos hacia el nuevo hotel de Clara, donde pasarían la noche antes de regresar a la cabaña. La ciudad había cambiado en los meses transcurridos desde la batalla. Algunas de las antiguas familias se habían marchado, incapaces de conciliar su complicidad pasada con su conciencia presente. Pero habían llegado gente nueva, colonos atraídos por los justos precios de la tierra, comerciantes que buscaban un comercio honesto, familias que buscaban un nuevo comienzo en un lugar que intentaba mejorar. No todo el mundo había perdonado a Sarah por obligarlos a enfrentarse a su vergüenza. El reverendo Pritchard, antes de abandonar la ciudad en desgracia, había predicado un amargo sermón sobre los alborotadores y los agitadores externos. Algunos otros aún murmuraban que ella había traído violencia y caos a su pacífica ciudad, pero la mayoría había llegado a comprender que la paz de la que habían disfrutado se basaba en mirar hacia otro lado ante la crueldad, y que ese tipo de paz no merecía la pena mantenerla. Clara los recibió en la entrada del hotel, con una sonrisa sincera en el rostro. «Tengo una carta para ti, Sarah, de Washington». Sarah la abrió y la leyó rápidamente, y su expresión pasó de la curiosidad al asombro. «Es del secretario del Interior. Van a ponerle a mi padre el nombre al valle, White Horse Valley, y van a establecer aquí una oficina federal permanente para evitar futuros fraudes. El legado de tu padre», dijo Silas en voz baja. «Nuestro legado», corrigió Sarah. «Su investigación, mi testimonio, esta ciudad, todo junto». Esa noche, la ciudad se reunió para lo que se había convertido en una tradición semanal, una comida comunitaria en la plaza del pueblo, donde todos aportaban algo y se compartían historias. Fue idea de la señora Larson, una forma de reconstruir la comunidad compartiendo el pan. Mientras comían, la gente contaba historias. Tom Brennan habló de sus planes de ampliar la herrería para formar a aprendices en el trabajo honesto del metal. Los Johnson comentaron su exitosa cosecha y su gratitud por los derechos de agua justos que finalmente se habían hecho cumplir por ley. El joven Billy Wade, con el brazo curado de su herida de bala, anunció su compromiso con la nueva maestra, una mujer de Denver que había oído hablar de la transformación de Hollow Creek y quería formar parte de ella. Cuando llegó el momento de hablar, Sarah se puso de pie y miró a los rostros reunidos. «Hace 6 meses, me presenté ante ustedes como una propiedad, como algo menos que un ser humano a los ojos de la ley y las costumbres. Algunos de ustedes apartaron la mirada, otros participaron. Algunos se sintieron culpables, pero no hicieron nada. La plaza se quedó en silencio. La gente se movía incómoda, pero la voz de Sarah era suave, no acusadora. Y entonces ustedes eligieron otra cosa. Me apoyasteis cuando habría sido más fácil dejarme sola frente a la empresa. Arriesgasteis vuestros hogares, vuestras vidas, vuestro futuro por algo que creíais que era lo correcto. Esa elección, ese momento en el que elegisteis la justicia por encima de la comodidad. Eso es lo que salvó a esta ciudad. No el dinero de mi padre, ni los Marshalls. Vuestra elección de ser mejores de lo que habíais sido». Hizo una pausa y buscó la mano de Silas. «Llegué aquí destrozada, y esta ciudad me destrozó aún más. Pero también me dio la oportunidad de curarme,
de luchar, de volver a sentirme completa. Me dio la amistad de Silus y Clara y una comunidad que demostró que las personas pueden cambiar si así lo deciden. Así que sí, hemos pasado por momentos oscuros, pero mirad lo que hemos construido en la luz. Los aplausos fueron discretos, pero sinceros. Sarah se sentó y la conversación se reanudó, ahora más ligera, centrada en el futuro en lugar del pasado. Más tarde, mientras Sarah y Silas se preparaban para retirarse a su habitación, Clara apartó a Sarah. «Sabes que ahora podrías vivir en cualquier lugar», dijo Clara. «Con tu herencia, podrías irte a Denver, a San Francisco, incluso volver al este, construir una vida en algún lugar que no te traiga todos estos recuerdos dolorosos». Sarah miró por la ventana hacia las montañas, que se alzaban oscuras contra las estrellas. «Esas montañas son donde aprendí a ser libre de nuevo. Este pueblo es donde aprendí a luchar. Este valle es el legado de mi padre y la herencia de mi madre. ¿Por qué iría a otro lugar?» Clara sonrió. «Solo lo comprobaba. Te echaría de menos si te fueras. Estás atada a mí», le aseguró Sarah. «Además, alguien tiene que asegurarse de que no diluyas el whisky». A la mañana siguiente, todo el pueblo se reunió para la dedicatoria de la campana. Sarah subió la escalera hasta el tejado de la escuela con la cuerda de la campana en las manos. Abajo, los niños esperaban para entrar en la escuela por primera vez. Los adultos estaban listos para empezar a construir algo mejor que lo que habían tenido. Sarah miró la campana, que antes eran los barrotes de una jaula, y ahora se había refundido en algo que llamaría a las mentes jóvenes a la educación, que marcaría las celebraciones y lloraría las pérdidas, que resonaría en todo el valle como una promesa de que la crueldad podía transformarse en esperanza. Tiró de la cuerda y la campana sonó clara, brillante y verdadera. El sonido se extendió por Hollow Creek, subió a las montañas donde ella y Silas se habían encontrado, atravesó el valle que su padre había intentado proteger y que ella seguiría defendiendo. Era el sonido de la redención, de la justicia dura, de un pueblo que había perdido el rumbo y lo había vuelto a encontrar gracias al coraje de una mujer que se negó a permanecer enjaulada. Sarah Whitehorse Cord tocó la campana 3 veces y con cada repique, la montaña parecía hacer eco. «Recuerda, honra, espera». Bajó por la escalera y encontró a Silas esperándola, con su rostro curtido por el tiempo, cálido de amor y orgullo. Caminaron de la mano hacia las montañas, hacia su hogar, hacia un futuro que construirían juntos en un valle que finalmente cumplió su promesa. Detrás de ellos, las voces de los niños se alzaban en una charla emocionada mientras entraban en la escuela. Delante, la montaña se erigía eterna y acogedora, y en la bolsa de medicinas de Sarah, las cuentas de su madre descansaban junto a la carta de su padre, el pasado y el presente entretejidos, creando algo nuevo. La habían llamado indomable, y tal vez eso era cierto. Quizás la rebeldía que habían visto era simplemente la negativa a ser menos que humanos, la fuerza para sobrevivir, el coraje para luchar. Si eso era rebeldía, pensó Sarah, entonces que las montañas resonaran con ella, que cada valle se hiciera eco de la verdad de que algunas cosas, la dignidad, la justicia, el amor, nunca deben ser domesticadas.